Bienvenidos a la consulta de MCA con la doctora Erika Pérez. Les damos una cordial bienvenida a este espacio, la consulta de MCA, Medicina Cardiovascular Asociada, llamada así por un grupo de médicos especialistas que nos acompaña cada semana, pero también que invitamos a algunos amigos, y en este caso colegas, nutriólogos, especialistas en nutrición pediátrica, son los que nos acompañan doblemente. Les doy la bienvenida de una vez porque es un tema extenso del cual no quiero perder detalles, y es la doctora Vianney de los Santos y Maciel Álvarez, amigas de hace muchos años que de verdad me siento muy orgullosa de tenerlas hoy en nuestro programa para compartir un poco de todo lo que representa la nutrición en nuestros niños. Bienvenidas, Maciel y Vianney. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y vamos a iniciar este tema hablando, vamos a tener que organizar este tema, porque verdaderamente la nutrición pediátrica es toda una especialidad. A veces mis pacientes me preguntan, doctor, ¿usted puede ver mi hijo de 8 años, de 7 años, de 5 años? Y yo no, déjame referirte a un nutriólogo pediatra que va a tener no solamente el conocimiento, porque el conocimiento podríamos incluso tener algunos, pero no las herramientas, ¿no? Y toda la especialización que esto requiere. Ustedes se van a dar cuenta a medida que vayamos discutiendo diferentes puntos que queremos tocar, cómo es realmente de importante hablar con un nutriólogo pediatra. Entonces, empezando por el inicio, como decimos popularmente, ¿cuándo yo le puedo decir a una madre, y es algo que siempre hablamos popularmente, oiga, mi alimentación, la mía de Erika Pérez, inició bajo los conceptos que tenía mi madre, de lo que consideraba mis abuelos, sin ningún tipo de soporte? En aquel momento no teníamos a Dr. Google para investigar cómo debo de qué debo de hacer, ni todas estas redes sociales que tenemos, este batallón de loncheras divertidas, creativas, algunas mejores que otras. Entonces, a veces los madres y los padres inician el soporte nutricional en sus hijos cuando van al colegio, hasta por la presión, ¿no? Porque todo el mundo está organizándose. Entonces, quisiéramos informarle a toda nuestra comunidad que nos sigue cada semana cuándo debemos pensar en cuidar la alimentación de nuestros niños. Mira, Erika, sumamente interesante e importante la pregunta porque la alimentación de nuestros niños empieza a programarse desde el mismo momento de la concepción, y el embarazo es esa etapa vital en donde nosotros iniciamos a programar cómo será la futura alimentación de ese niño, cómo se alimenta esa madre, cómo se suplemente, va a ser determinante en el futuro de la alimentación del niño. Entonces es súper importante, sobre todo en mujeres de edad fértil que buscan concebir, el que tengan pendiente el mantener una correcta alimentación y nutrición para el futuro de su bebé. ¿Y cómo tú me puedes decir entonces que preconcepción, o sea, yo estoy buscando embarazo, la alimentación podría influir en el niño posteriormente? Porque tú sabes que cuando una persona no se escucha, tú sabes que hay personas que ni se dan cuenta, ¿verdad? Cuando salen embarazados, otros buscan embarazo y están tan enfocados en los procesos de buscar el embarazo, fertilización, que lo último que se estila es el tema del cuidado y el soporte nutricional, y mucho menos en el padre, ¿no? Y yo me pongo a pensar, bueno, pero los niños no lo hacemos nosotras solamente, aunque tengamos más roles, pero seguimos siendo un trabajo en equipo. Entonces, ¿cómo nosotros le pudiéramos explicar a nuestros padres que la alimentación en los niños tiene una influencia desde que yo estoy buscando el embarazo? Y bueno, si no lo hice así, porque no tenía esta información que hoy me compartes, y bueno, ya estoy embarazada, ¿cuándo entonces debo de empezar a hacer el ajuste? O mi bebé acaba de nacer, ¿cómo puedo asesorarlas? Claro, sí, hay una ventaja enorme, y es que tenemos muchas oportunidades de lograr hacer la mejora. Con relación a la primera pregunta que haces, va a ser determinante la dieta que lleve mamá y papá en cuanto a lo que sea la salud de ese óvulo y ese espermatozoide, que entonces darán lugar al nuevo cigoto. Entonces esto va a determinar qué tan saludable se encuentra en cada uno y cómo sus códigos genéticos se ven influenciados por ese tipo de alimentación. Entonces ya luego, cuando no tuve nada dependiente, como dices tú, en mi proceso de concepción, sino que llega el momento del embarazo, tienes esa nueva oportunidad de cómo todo lo que se alimenta la madre, todos los nutrientes
sobre todo la parte de la suplementación, súper importante en esas consultas prenatales, de que la mujer tenga muy pendiente el llevar ese control de su suplementación, cómo va a afectar en la formación del niño intrauterina. Y se ha visto cómo la alimentación de la madre afecta de manera directa en lo que es todo el ADN y todo lo que es el cuadro genético del niño y sus futuras predilecciones de alimentos una vez esté fuera o se haya desembarazado la mujer. O sea, que nosotros pudiéramos decir, como popularmente dicen, el bebé no come bien o no come vegetales cuando es adulto porque mamá nunca lo come en el embarazo, ¿o no es a eso que te refieres? ¿Te refieres a algo un poquito más profundo del punto de vista biológico, formación, predisposición a enfermedades, predisposición a hacer diabetes, hipertensión, o algo tan sencillo como preferencias nutricionales? Mira, ambas cosas, porque la selección de los alimentos va a ser determinante en las preferencias de los alimentos, de cómo el niño luego del posparto y cuando inicia el proceso de alimentación tiene preferencia o no por ciertos tipos de alimentos, y la otra predisposición de enfermedades crónicas no transmisibles, como tú mencionabas. Todo va a ser determinante e importante en la salud futura de ese bebé, hablando en temas de alimentación y nutrición de la madre. Claro, y yo me pongo a pensar, bueno, imagínate, yo nutrióloga al fin, obviamente, tú sabes que uno sí que tiene todo el tiempo pendiente, ¿verdad? Nos pasamos todo el tiempo viendo pacientes, y yo sé que mi esposo, yo trato de que todo mi entorno pues se haya cuidado, pero sí pasa con regularidad, ustedes lo saben, que tenemos pacientes que ya son madres, que llegan a la consulta porque tienen diabetes gestacional, para ponerte un ejemplo, ¿no? Ya esta paciente pasó el periodo de preconcepción, probablemente se encuentra en el segundo o tercer trimestre de embarazo, ya en una etapa muy tardía. ¿Qué preocupaciones entonces, tomando en cuenta que la alimentación de la madre tiene tanto que ver con el bebé, debe de tener esta madre, y qué puede ella hacer en esa etapa ya? ¿Qué puede ella hacer para que su hijo tenga los menores chances de tener estos riesgos, no solo de diabetes, sino de una microbiota intestinal alterada, de trastornos autoinmunes, pacientes, niños más alérgicos y todo eso? Mira, es un momento importante de que lo primero es visitar a un especialista. O sea, esa es la primera recomendación para esa mujer embarazada, porque el especialista en nutrición le va a poder guiar de forma correcta el tipo de dieta que debe de llevar la madre. Y algo muy importante, Erika, es que luego ya en lo que es el posparto y la introducción de la lactancia materna y la alimentación complementaria, perfectamente pudiéramos estar haciendo cambios en todo lo que es las herencias genéticas de enfermedades crónicas que va a tener ese bebé. Se ha demostrado que en un 80% es que el estilo de vida puede afectar en un ser humano más que el otro 20% en cuanto a genética. Entonces vemos como si nosotros logramos una lactancia materna exitosa y una alimentación complementaria, podemos mejorar todo eso realmente. Y te metiste, agregando, perdóname, Vianney, que agregando a lo que dice Maciel, que es lo que hablábamos al principio, tú misma lo decías, nosotras venimos de una educación en cuanto a alimento y nutricional de lo que preparaban nuestras abuelas, nuestras madres, y realmente la reeducación comienza a partir del conocimiento y de lo que nosotros queremos hacer a partir de ahora, comenzando por nosotros y luego por nuestras familias. Eso mismo pasa con los pacientes que tienen alguna condición en el posparto, cómo tú seguir después de tener una diabetes o cómo tú seguir con un sobrepeso o una obesidad para no transmitírselo a tu hijo, ya sea o por algo genético de la misma enfermedad o por hábitos adquiridos. Es a partir de eso. Los hábitos hechos desde el principio, o sea, comenzando desde el principio, haciendo ese cambio, ayudan y sientan la base de una buena nutrición y una buena alimentación para el crecimiento y el desarrollo del niño. O sea, ahí se sienta la base de todo. Comenzamos, claro, obviamente, visitando al especialista, pero cuando tú ya comienzas a hacer eso es porque ya tú cambiaste de hábito, tú estás buscando ayuda y ya ahí comienzan y se trazan las pautas necesarias. Claro, tú sabes que nosotras, las tres,
trabajamos arduamente, no solamente porque venimos de una excelente formación académica, sino también en el tema de la educación a nuestro paciente, ¿no? Y esa educación nos da mucha dificultad porque nos encontramos ante muchas avalanchas, ¿no? De rutinas de nutrición, de desinformación, de rutinas de alimentación supuestamente recomendables, que incluso me da miedo pensar en todos los efectos colaterales que he visto que han tenido en adultos y no los puedo ni imaginar en niños. Entonces, vamos a hablarle entonces a nuestros pacientes, antes de meternos en lactancia, que mencionaste eso, y eso es un tema importantísimo que lo toquemos. ¿Cuál, desde el punto de vista científico o desde la base médica que nosotros practicamos, es la rutina de alimentación que se promueve? ¿Tenemos algún tipo de tendencia? ¿Hay una influencia de dieta mediterránea o se utiliza la dieta keto realmente en niños, o esto de dieta Atkins o altas en proteína? ¿Cuál es la postura de esta generalidad de las dietas, pero que definitivamente hace una diferencia? Ahora mismo me están pidiendo una pausa, chicas. Tenemos que irnos a unos breves minutos, pero volvemos para hablar de esta parte tan importante en la consulta de MCA. Grupo SIN da la bienvenida al experimentado periodista Lionel Peña. Más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación internacionales. Lionel Peña en el Grupo SIN. Todos los viernes a las 9 de la noche por nuestro canal de YouTube Noticias SIN. Estilo y calidad. Estamos de vuelta en la consulta de MTA con un tema súper interesante. Y súper interesante a nosotras las madres, a ustedes las tías, abuelas, primas, amigas, para hablar de la nutrición en los niños, de la importancia, como decían las doctoras Vianney de los Santos y Maciel Álvarez, que nos acompañan hoy en la consulta de MCA, nutriólogas clínicas con especialidad en nutrición pediátrica, hablando sobre la importancia de la nutrición desde la concepción, desde que nosotras pensamos en estar embarazadas, y hablaban y resaltaban la parte de la suplementación. Para quienes no saben, cuando la doctora habla de la suplementación, ella se refiere al uso de ácido fólico, al uso de los multivitamínicos si es necesario, y por supuesto, cualquier otra cosa que usted tenga deficiente debe de cubrirse apropiadamente. Pero les dejé como en el medio una pregunta importantísima, y era que a ellas, como especialistas de nutrición pediátrica, ¿cuáles eran las influencias nutricionales que se promovían para los pacientes en cuanto a la educación y en cuanto a poder, vamos a decir, que apoyar o no apoyar tendencias dietéticas que están ahora de moda? Mira, hay muchas tendencias a dietas, a diferentes tipos de alimentos que están muy de moda. Sobre todo en los adultos, y ahora también mayormente hay influencia sobre la población infantil. Y realmente lo que se recomienda, lo que no solamente lo que estamos diciendo, sino avalado por las diferentes sociedades de pediatría, de nutrición, la OMS, es que los niños sean alimentados de acuerdo a sus necesidades energéticas. O sea, todo, dependiendo de la edad, tú tienes una necesidad de alimentos a otros y una necesidad de requerimientos energéticos, y de eso va a depender, pero no quitando un alimento para sustituir otro. Tienen que tener una alimentación basada en los 3 macronutrientes, que son las grasas, las proteínas y los carbohidratos, en diferentes porciones. Una alimentación que vaya acompañada de frutas y vegetales, que vaya acompañada de agua, eliminando los alimentos procesados, y tardar también de introducir aquellos alimentos que son ultraprocesados, y a la misma vez eso aunarlo a una vida haciendo ejercicio, manteniendo rutinas saludables, incluyendo, por ejemplo, en el caso de los niños que ahora están en edad escolar, que van al colegio, incluyendo meriendas que sean saludables. Por más tendencia que puedan haber y por más moda que puedan haber, las regulaciones siguen siendo la misma y son evidencia científica, no es algo que se
inventen un día o que se digan un día. O sea, son evidencias científicas. Cuando se quita eso, cuando tú quitas un macronutriente, por ejemplo, tú quitas los carbohidratos porque estás haciendo una dieta rica en proteínas, en grasas, o tú quitas la proteína porque estás haciendo una dieta rica en la otra cosa, pues entonces tú tienes la probabilidad y el chance de provocar carencias nutricionales en el niño. Entonces eso es lo que queremos evitar y eso es lo que se debe evitar. Al final tiene que ser una dieta balanceada que tenga esos componentes aunado a las frutas, los vegetales, las legumbres y demás, y que sea balanceada, porque al final los niños tienen diferentes requerimientos energéticos y eso hay que compensarlo. Y las carencias no solamente se ven en lo que hace falta, a veces también en lo que tú das de más. Hay niños que están sobrealimentados, entonces viene el problema del sobrepeso y la obesidad. Claro, precisamente, déjame darte la palabra, Maciel, antes de yo Sí, quería agregar que normalmente en la consulta es muy común que las madres tengan siempre, hacen el comentario de que están preocupadas por la ingesta proteica. Y es sumamente importante aclararle a los padres de que en los niños las ingestas proteicas y sus requerimientos son bastante bajos. Entonces, normalmente el padre se preocupa porque no hay una buena ingesta de proteínas, pero realmente su prioridad debe ser la buena ingesta de frutas, vegetales, de carbohidratos, las raciones de carbohidratos que sean controladas y todas las recomendaciones englobadas que dice Diani. Y sobre todo, Erika, de que esas dietas famosas o de moda que aplicamos en los niños, las consecuencias futuras en cuanto a su salud renal, sobre todo, pueden ser catastróficas y puede ser muy difícil o irreversibles. Entonces es súper importante que los padres tengan eso pendiente. Yo sé que para todos es algo común. Nosotros nos vemos en un centro comercial, vamos al supermercado y cada vez es más frecuente ver niños y adolescentes en obesidad. O sea, la obesidad infantil estadísticamente está liderando los números. O sea, esto es un problema, una pandemia, como nosotros le llamamos también a la pandemia del COVID, del cual todos deberíamos de tomar conducta. Y no solamente pasa con los niños y la obesidad infantil, sino con las enfermedades crónicas no transmisibles que tú decías. O sea, yo cada vez en mi consulta veo niños y jóvenes más hipertensos. O sea, yo cuando hablo de niños me refiero a que mi paciente me dice, bueno, tengo un hijo de 14, 15 años que ya tiene hipertensión arterial. O jóvenes de 18 o 20 años que entonces hacen un infarto a los 25, a los 30 años, cuando nosotros antes veíamos más a los 50 años. Y tiene que ver con que estamos arrastrando no solamente un tema de peso, sino aterosclerosis, formación de placa en las arterias, principalmente con este tipo de dietas, como dieta keto, dieta paleo, dieta de fulano, dieta de mengano, que ahora todo el mundo se quiere añadir una dieta porque, de verdad, crea mucho lucro. Y yo siento de verdad que es una responsabilidad tan responsable, valga la redundancia, tan importante usted estimular una alimentación como usted recomendar una pastilla, ¿okay? Porque la alimentación tiene más repercusiones porque es de más largo plazo. Entonces, sí es cierto que no solamente, como ustedes dicen, deben de incluirse todos los grupos de alimentos, sino que deben de incluirse todos los alimentos, y la relación con los alimentos de nuestros niños también, ¿verdad? No, que aquello es malo, que aquello es bueno. Esto de que los padres te dicen de que las proteínas es porque están tan avasallados de que las dietas ricas en proteínas son las que son saludables. Exacto. Y ya estamos afectando a nuestros niños tremendamente, claro que sí. Sí, eso sí. Siento que nos preocupamos mucho por el peso. Las madres principalmente se preocupan mucho por el peso. Las mujeres en general nos preocupamos mucho por nuestra apariencia. Pero no necesariamente nos preocupamos tanto por la lactancia. Siento que esto es un tema importantísimo porque hemos visto cada año, yo que soy madre y que gracias a Dios tuve el beneficio de informarme adecuadamente y de lactar a mi bebé por el tiempo necesario, sé que cada año se conmemora un movimiento para estimular porque nuestro país tiene bajas tasas de lactancia. ¿Cómo ustedes como nutriólogas pediatras pueden asesorar a una madre que esté lactando y que quiera asesorarse porque quiere alimentar bien a su bebé, que la leche le provea suficientes nutrientes o que no puede lactar? ¿Cuál es la postura desde nuestra perspectiva médica? Bueno, mira, realmente todas las madres podemos lactar. Ahora, ¿qué sí es necesario totalmente? El acompañamiento, Erika.
Yo siempre le digo a las madres de que lo ideal es buscar esa asesoría desde el embarazo. Hay muchísimos conceptos y datos importantes para estar preparada cuando ese momento llegue. Pero sobre todo el recibir un acompañamiento, porque debo de decirte que cada caso es diferente. O sea, cada madre puede presentar un cuadro distinto en cuanto a temas de lactancia. Y es sumamente importante el buscar el acompañamiento y la asesoría. Documentarse de forma correcta. Aquí hay muy buenos grupos de apoyo en República Dominicana, gracias a Dios, que dan muy buen acompañamiento y son muy cercanas, responden muy bien las dudas, tienen unos grupos de WhatsApp y es el buscar el interés. Otro punto importante también, el mantener empático de que quiero lactar y voy a hacerlo, porque a veces no tenemos como mucho el apoyo, tanto de la parte médica o a veces de los familiares, que también lo puede complicar un poquito, pero definitivamente el acompañamiento es vital, o sea, el asesoramiento y el acompañamiento. Yo soy asesora en lactancia materna y yo busqué mi asesora que me acompañara de manera personal. ¿Y qué se le recomienda a una madre lactante para que su bebé pueda recibir todos los nutrientes y realmente tú recibir el beneficio de ese oro líquido, como le decimos popularmente? Bueno, volvemos a la dieta. Es sumamente fundamental. Algo importante es que la leche materna siempre va a ser lo mejor. En calidad de alimentos es 1A. Ahora, sí se ha visto de que el tipo de dieta y de alimentación que lleve la madre puede dar mucho mayor calidad a la leche materna. Entonces, volvemos a lo mismo que en el embarazo y la preconcepción. Es una etapa en donde la madre deben abundar las frutas, deben abundar los vegetales, y controlar los procesados, tener una buena ingesta de alimentos porque también aumenta la demanda de requerimientos energéticos de la madre. Entonces es sumamente importante esta parte, el mantener una buena alimentación de parte de la madre que lacta. Y ustedes que reciben tantos niños que a veces tienen complicaciones, de que tienen bajo peso, de que hay algún retardo en el desarrollo y que de pronto tienen muchas intolerancias, precisamente desarrolladas por causas que quisiera yo que ustedes me aclararan, y que entonces la madre tiene que hacer algún tipo de ajuste dietético para que todo lo que ella come pues no le cree molestias al bebé. ¿Cómo esto lo manejamos desde su consulta, ¿no? ¿Qué se espera? ¿Cómo yo logro nutrir a un bebé que resulta que es intolerante a la lactosa, que resulta que le cae mal la piña, o sea, ¿cómo se maneja eso? Bueno, en consulta ya se hace una evaluación completa, desde los análisis de laboratorios que se requieren para confirmar realmente la intolerancia, obviamente la historia clínica, que va a ser el documento 1A para testificar lo que la madre dice y según los síntomas que él presente, y le buscamos la vuelta. Porque las intolerancias sí existen, o sea, hay intolerancias que son reales a los alimentos, hay niños que realmente hacen alergia hasta más de 10 alimentos. Entonces, es muy importante el acompañamiento con un médico especialista en el área, no solamente el alergista, sino también el nutriólogo, que es quien va a dar las recomendaciones en cuanto a la alimentación, porque hay que buscarle la vuelta. O sea, es un niño que necesita ser alimentado como tal, es un niño que necesita que sus requerimientos sean cumplidos a cabalidad, y es un niño que probablemente vaya a crecer con esas intolerancias de por vida. Entonces, no solamente es que tú necesitas darle un alimento o tú necesitas darle una asesoría a la mamá, tú necesitas un acompañamiento con el niño durante mucho tiempo para educarlo, para enseñarlo y para que aprenda de lo que tiene, sacarle provecho. O sea, son intolerancias, son alergias, pero se le busca la vuelta. Hay muchas maneras de hacerlo. La gama de variedad de alimentos y la gastronomía que tenemos en nuestro país es muy amplia, es muy rica. Claro. Simplemente se necesita una muy buena asesoría para acompañar. Yo tuve un paciente de 5 años que tenía alergia a más de 25 alimentos. O sea, alimentos que tú comes en tu casa, te sientas todos los días. Y lograr que un niño de 5 años vaya al colegio con un alimento X y que deba comer eso porque lo otro le produce daño, es muy difícil, pero se puede lograr.
Pero como te digo, debe haber un acompañamiento desde el principio y se hace, o sea, el plan nutricional se logra completamente. Tenemos que irnos a la segunda pausa, chicas, pero vamos a continuar el hilo para hablar de loncheras, para hablar de alimentación complementaria, cuándo yo debo de empezar a introducir alimentos, cómo debo hacerlo. Hay muchísimos mitos con respecto a eso. Vámonos a la pausa y volvemos en breve. Estamos de vuelta en la consulta de MCA. Les recuerdo que pueden ver este programa de principio a fin en las redes de SIN 24 horas, así como en nuestras redes sociales, doctora.erika.Pérez-L, el Instagram de las doctoras Vianney de los Santos, la doctora Maciel Álvarez, pues también lo van a ver disponible para que puedan ver este tema tan interesante y más que nada asesorarse, que creo que es una palabra que hemos visto de manera reiterativa, ¿no? Que hemos escuchado sobre la importancia de buscar ayuda. Entonces, para poder darle el hilo, hablábamos sobre la lactancia, sobre su importancia, pero bueno, ya terminaron los famosos 6 meses reglamentarios de lactancia exclusiva. Que cuando digo exclusiva es que no se da más nada que alimento, pero usted puede continuar su lactancia, sepamos eso. ¿Cuál es el momento ideal para empezar a alimentar? Yo les digo honestamente que cuando uno ve al bebé que ya está como sentadito, que tiene como, que te mira la comida, que tiene como un poco de apetito, y todavía apenas tiene 4 o 5 meses, uno como que medio se desespera porque uno cree que el niño ya está listo. Yo creo que eso puede ser un error, pero cuéntenos ustedes cuál es la opinión por parte del especialista sobre cuándo es lo ideal y cómo hacerlo. Yo les voy a hablar luego de algunas creencias que me han contado sobre cómo hacerlo. Bueno, mi asesora en alimentación complementaria fue Maciel y en lactancia también. Eso es lo primero que yo tengo que decir. Siempre lo he dicho, hablando de asesoría. Se inicia a los 6 meses, independientemente. Hablando de bebé en casos normales y demás. O sea, se inicia a los 6 meses porque es cuando los órganos del bebé están listos para recibir otro tipo de alimento que no sea la lactancia, y se continúa con la lactancia hasta el año. Si es fórmula, por ejemplo, que se le está dando, se continúa con su leche de fórmula hasta el año, igual a libre demanda, porque es el alimento principal del bebé hasta el año. O sea, la leche materna o la fórmula que se le esté dando es el alimento principal del bebé hasta el año. Pero sí se inicia a los 6 meses por eso, por el desarrollo fisiológico y anatómico del bebé, y es el momento ideal para poder iniciar. Se debe iniciar, hay un proceso de pasos de los alimentos para comenzar a introducirlo. Hay guías actuales que hablan de cuándo introducir, de ya no hay que retrasar ciertos alimentos que antes se creían que se debían retrasar, pero realmente no hay evidencia científica, sino más bien eran comunicados. O sea, le pasó a mi abuela y le pasó, y de eso se llenaban nuestras madres y por eso se retrasaban algunos alimentos, por ejemplo, como el huevo, el pescado, que son alimentos que pueden ser potencialmente alergénicos. Entonces antes se esperaba después del año para poder introducirlo. Las nuevas guías hablan que se puede introducir desde antes con ciertas reglas y frecuencias para ver y notar si hay algún cambio en el bebé. Pero eso, siendo puntual, después de los 6 meses, a partir de los 6 meses se inicia la lactancia, hasta el año seguimos dándole la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, hasta el año seguimos lactando. Si usted quiere seguir hasta los 2 años, lo puede seguir, pero debe dar la leche hasta el año, que es su alimento principal. Lo demás es complementario. Ok. Entonces, cuéntanos, Maciel, antes de yo decirle las 2 preguntas. No, sí, lo que iba era agregar de que es un momento importante de que los padres tengan en cuenta de que hay que ir introduciendo todos los grupos de alimentos y no descuidar esa parte, porque se supone que al año de vida el niño debe de tener la dieta habitual del hogar. Ya a esa edad debemos haberlo logrado. ¿Qué quiere decir eso? Que la dieta habitual del hogar debe ser una dieta
balanceada, equilibrada, baja en azúcares, bajas en grasa. Sobre todo esa parte importante mencionarlo, lo de la preparación de los alimentos del niño. Hasta el año de vida por lo menos es sin sal y azúcar. Me encanta enfatizar esto porque es sumamente importante. Entonces ya luego del año, sí, entonces podemos en menor proporción hacer la oferta de sal y azúcar. ¿Con qué condimentamos? Demasiadas especies tenemos en República Dominicana. Claro. Para poderles ofrecer que si orégano, que si tomillo, que si romero, que si cebolla y todo eso, para poder apoyar el sabor. Ustedes saben que en esa línea hay dos principales preguntas. Una es que se estilaba, se sugería que se le daba el mismo alimento 3 días para ver si el paciente lo toleraba. Se le daba, iniciaban siempre como que con arroz o zanahoria o algún tipo de vegetal, y a eso se le daba 3 días. Y luego para introducir el otro 3 días. Entonces el niño terminaba comiendo lo mismo 2 y 3 días hasta poderle ir a introducir toda la lista. ¿Esto es algo que se utiliza todavía o no es la forma ya recomendable? Bueno, realmente no es la forma recomendable, pero la regla de los 3 días sí se mantiene para alimentos altamente alergénicos, como decía Vianney. Dígase los frutos secos, dígase la piña, la fresa y pescados y huevo. Si ofertamos durante 3 días corridos estos alimentos de forma específica, pero no solo. Estos alimentos debemos ofertar todos los grupos desde el principio. O sea, no vamos a ofrecer solo el arroz por 3 días o solo brócoli por 3 días. Exacto. Y sumamente importante la parte de las texturas, que en esto también viene un poquito de parte de miedo de los padres, de que si puedo dar alimentos enteros, o la tendencia del baby led weaning, que solo da alimentos enteros y se olvida de la parte de la papilla. Entonces es súper importante hacer las mezclas de texturas en la oferta de los alimentos en el niño. ¿Qué ustedes le recomiendan hacer más a los padres? ¿Hacer la oferta de alimentos enteros o se puede, debido a que el niño no tiene dentaduras, hacer una oferta de papillas hasta poder los familiares estar más seguros de que de que el niño puede masticar? ¿Cuál es la recomendación? Mira, bueno, de manera personal, o sea, y bueno, y también lo que le digo a mis pacientes y relacionados, yo creo que si se puede hacer una mezcla mucho mejor, porque al final el inicio de la alimentación complementaria sienta la base de la alimentación en el bebé. Todo comienza de la lactancia, desde antes, ¿verdad? Pero cuando yo comienzo a probar un alimento, tú sientas la base. Luego se vuelve muy difícil introducirle lo sólido sin tener que pasar por el proceso de que se nieguen a comer sólido. Cuando tú introduces solamente la papilla, y vienen luego los problemas con los niños malocomedores o que quizás te rechacen los alimentos y tú no tienes forma tampoco de ofrecerle el alimento, o sea, de que conozca en sí la zanahoria, de que conozca el brócoli, de que identifique, porque a todo esto tú también estás no solamente tratando la parte de que mi niño se está alimentando, mi niño se está educando y está conociendo, para cuando llegue una edad, él pueda elegir. Entonces, el conocimiento y la base, tú la vas a sentar ahí. Entonces, si se puede hacer una mezcla, porque realmente, yéndonos a la práctica normal, es muy difícil tú combinar el alimentar a tu bebé de una manera correcta por el tiempo, entre si le hago papillas, si me siento a darle sólido. Hay muchas cosas que se mueven dentro de la casa, pero si lo quieren hacer correcto, en mi opinión, yo diría que hicieran una mezcla, que pudieran ofrecerle la dos texturas, que él no se pierda de ninguna de las dos, para eso mismo, para identificar y evitar el rechazo a los alimentos en un futuro, sobre todo la parte de los vegetales y las frutas, que es lo que más sucede. Lo más habitual es que los niños rechacen frutas y vegetales, que viene también por la parte que dice Maciel, o sea, lo que tú ofreces, lo que tú comes en casa, es lo que tu bebé va al final a comer. Claro, pero como bien dices, a veces no tiene solamente que ver con un tema de que los padres lo coman, sino de que el niño no pasó por esa curva, como bien tú dices, de aprendizaje, de ver texturas, de ver colores, de aprender el tipo. Y yo entiendo que todas las madres deseamos que los niños tengan una alimentación ideal, como las vemos a veces, que vemos a estas niñas comiendo tomate, comiendo brócoli, pero sabemos
de que, como bien tú dices, hay muchas cosas que se mueven en torno en la casa, que si la practicidad, que si tenemos a los niños, que alguien nos ayuda con eso, que el trabajo, ya no somos madres de trabajo completo, ¿verdad? Somos Exacto. madres que también tenemos otros trabajos. Esto es un tema interesante, chicas, porque hay también algunas otras preguntas con respecto al uso de la fórmula, pero tenemos que irnos a una tercera pausa y volvemos en breve en la consulta del tema. Celebramos junto a ustedes y gracias a ustedes nuestro botón de oro por más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube Noticias SIN, demostrando una vez más por qué somos el número 1 en noticias en República Dominicana. Gracias por la fidelidad. Grupo SIN, siempre presente. Verdaderamente muy complacida de tener en mi programa la consulta de MCA, amigas y colegas a quienes aprecio y admiro tanto en sus áreas, la doctora Bianchi de los Santos y Maciel Álvarez, que son nutriólogas pediatras. Bueno, nutriólogas pediátricas, ¿verdad? Porque hay también pediatras que hacen nutrición, ¿no? Exacto. Los colegas. Ustedes saben que estamos virtuales, estamos en la casa, nosotros somos madres, así que ya ustedes saben que nuestros niños se hacen protagonistas para darle orden a este tema. Entonces, hablábamos sobre el tema de la fórmula, me quedó ahí como ese pincho para no dejarlo de mencionar. Ustedes saben que esto se ha satanizado, por no decirlo de una peor manera, ¿no? Que no es un alimento correcto, que no debe de utilizarse. Y de hecho yo conozco madres que utilizan la fórmula hasta los 2 y hasta los 3 años. ¿Cuál es la opinión que tiene el médico sobre esto? ¿Por qué debería de hacer transición a la leche de cacao? Si se recomienda alguna otra leche de otro animal o de otra fuente, bebida de almendras, ¿cuál es su postura con respecto a esto? Bueno, mira, realmente algo importante hay que tener con las fórmulas. Volvemos y repetimos que la lactancia materna es el alimento ideal, pero existen condiciones y situaciones, sobre todo en la casa de los prematuros, de que es necesario el iniciar la alimentación para aumentar lo que es el aporte calórico de ese prematuro, que hay que aumentar de peso con el aporte de las fórmulas lácteas. Y como siempre le digo a las madres que asesoro, o sea, no podemos satanizar nada. No es igual a la leche materna, eso es cierto, pero hay situaciones y hay condiciones en que es necesario el colocar cierto tipo de fórmulas. Ahora bien, en el caso de las leches de otros animales, el humano es el único animal que toma leche de otro animal. Realmente nosotros no tenemos que dar ningún otro tipo de leche a los niños para nada. Si no es leche materna, es su fórmula láctea. Eso es importantísimo aclararlo. Y con relación a las bebidas vegetales, no debemos dar la bebida vegetal. Ahora, si por ejemplo queremos hacer una receta de un pancake y poner quizá un poquito, un chorrito, eso es diferente, pero que la leche de base de ese niño sea bebida vegetal, no lo es, porque por supuesto no cubre los requerimientos. Entonces eso era una parte importante que Bianchi mencionaba. En el niño tú vas a cubrir requerimientos. Entonces la leche ni de otro animal ni la bebida vegetal lo logra. Claro. Eso es importante porque a la hora de hacer nuestras recomendaciones tenemos que fundamentarlo, ¿no? Bueno, no cubre requerimientos, no tiene la cantidad de proteínas, no tiene la cantidad de micronutrientes que el niño necesita y por tanto no es lo ideal. O sea, hablemos brevemente, Maciel, del tema de las loncheras saludables. Ahora vemos todo, como te decía yo al principio, un arsenal de madres poniéndose creativas. Parecería una competencia que hasta sana me la encuentro, porque en su mayoría se busca estimular a que nos esforcemos. Yo lo veo eso también, como mandarles un pedacito de la casa a nuestros niños para que ellos se sientan como que, mira, mi mamá me mandó esta lonchera. Entonces no tiene que ser, ¿verdad?, cortada con cara de Mickey Mouse todo el tiempo, con forma de estrellitas, porque, ¿verdad?, yo misma me siento abrumada con este tipo de exigencias. Y lo primero que quiero aclarar y que todo el mundo entienda, yo felicito a las madres
que pueden mandar sus formas, sus elefantes, sus estrellas. Usted lo está haciendo muy bien y correctamente. Ahora, las que no lo hacemos y no tenemos el tiempo de hacerlo, no estamos mal tampoco. Y esto no va a ser determinante para que su hijo ingiera su lonchera ni que ingiera frutas y vegetales. Ojo y punto importante. Es importante que los padres tengan pendiente de que el aporte del requerimiento nutricional de la lonchera del niño es de un 10 a un 15% de sus requerimientos de la dieta completa. Entonces, nosotros hay que tener muy pendiente de que a veces queremos mandar unas loncheras con bastante variedad de alimentos y esto no siempre es lo ideal o lo correcto. Lo primero es que hay que ver qué cantidad de tiempo va a durar el niño fuera de casa y qué tantos tiempos de merienda va a cubrir esa lonchera. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es la edad del niño, que es súper importante. Y yo siempre le hago unas recomendaciones básicas y como reglas básicas a los padres y le digo siempre agua, nunca jugos, pero golosinas, no pongan golosinas y una fruta siempre colocar un tipo de fruta. En algunos casos puede variar algunos días por algún tipo de vegetal que el niño pueda comer, pero el detalle está en que a veces queremos poner muchos tipos de alimentos en unas loncheras y cuando llegan los niños a casa que van a hacer ingesta del almuerzo, llegan sin hambre, entonces estamos promoviendo una ingesta excesiva de alimentos. Claro, claro, como tú decías, la necesidad del almuerzo, perdón, la necesidad de la lonchera es de un 10 a un 15% de su necesidad, o sea que yo no tengo por qué mandar en la lonchera pasta, arroz, nada de eso. O sea, pensemos que sustituye una merienda, pero lo vemos. Yo veo quesadillas, veo embutidos cuando tú hablas de que la sal apenas se empieza a introducir a partir del año. Yo veo salchicha, yo veo sal, entonces tenemos que decirle a las madres que por más bonito que se vea, no necesariamente está siendo ni saludable ni recomendable. Exactamente. O sea que yo creo que lo que prioriza es una buena hidratación, que los niños no paran, que no sea jugo, para que no sea demasiada azúcar y que tenga siempre ustedes comiendo alguna fuente de proteína, porque tal vez en el esfuerzo, ¿no?, de mandarle alguna fuente de proteína, si un quesito, que si un yogur, ¿cuál es la recomendación en esa área? O podrían dejar las proteínas para las otras comidas, porque como bien ustedes decían, la necesidad es poca, porque se calcula en función del peso del bebé. Y si mi hija pesa 35 libras, que son como unos 10 kilos, 12 kilos, qué sé yo, algo así, que 10 gramos, 20 gramos de proteína al día como tope. Entonces realmente sabemos que eso se cubre. Claro. En los otros 300. Fácil. Que asesorar adecuada. Porque dar un mensaje a las madres y a los padres que están muy involucrados y que no le podemos quitar. Si no estuviéramos nosotras aquí las tres, si no tuviéramos a un apoyo para poder dedicar este tiempo. Chicas, el tiempo se nos terminó. No sé si ustedes desean dejarle un mensaje a nuestra comunidad que nos ve cada semana aquí en la consulta MCA, un mensaje de despedida. Bueno, nada, gracias primero, Erika, por la invitación. Un placer estar aquí y vernos, aunque sea a través de la pantalla. Y nada, que se asesoren siempre, o sea, que vayan al médico, que busquen a los especialistas adecuados, que sí, que lean y que se informen, pero que sobre todo que sean fuentes fiables y que a la hora de tratar a su bebé, a su niño, a ellos mismos, que busquen asesoría de gente confiable, de especialistas en el área, que es lo más importante. Y algo muy importante es que los niños se llevan al nutriólogo, así como uno va al odontólogo, como va al pediatra y como va a cualquier otro especialista. O sea que siempre es buena una evaluación nutricional antes, durante y después. Excelente. Así es, y mi recomendación de manera personal es cuidar de manera general de todos en casa y que los padres siempre van a ser ejemplo para sus hijos. No podemos pedirle a nuestros hijos que coman brócoli, zanahorias y nosotros como adultos y como padres
en nuestro plato no modelamos eso. Entonces, valoremos como familia cuál es nuestra dieta, qué estamos haciendo, para nosotros poder trabajar en las dietas habituales de nuestros hijos y, como dice Bianni, buscar ayuda. No de una persona que tenga una experiencia de vida, sino del que te hable desde la evidencia científica. Y eso es sumamente importante. Y nada, muchísimas gracias, Erika, por la invitación y por este espacio para nosotros poder educar a la población dominicana. El placer ha sido todo mío, doctoras. Les envío un abrazo virtual y gracias a todos los que nos acompañaron en este programa. Bye, bye. Nos vemos en una próxima. Bye. Bye, bye.